empezamos ya. Como habréis visto, el capítulo se llama El mundo como maestro o la santidad natural de los seres irracionales, y con este capítulo vamos a empezar, digamos, un pequeño ciclo de 3 capítulos donde vamos a tratar un tema muy importante en Ibn Arabi, que es el tema de la santidad y los diferentes tipos de santos o amigos de Dios, que es como se denominan en el contexto del sufismo. Entonces, antes que nada, permitidme que, a ver si es que os ponga el esquema para ir siguiendo la charla. Vale. Entonces, bueno, ya os he dicho el título. Entonces, una de las peculiaridades que tiene Ibn Arabi en sus escritos es que igual que él, como otros santos sufís, otros autores sufís, nos transmiten la imagen de un universo que está dotado de vida, palabra, inteligencia, y en virtud de la percepción teofánica, de la percepción directa de la realidad divina que tienen los seres llamados irracionales, pues también está dotado, como veremos, de un estado de santidad natural. Entonces, todos los seres animados, animales, vegetales, como los inanimados, minerales, están dotados, como os digo, están traspasados por la conciencia, la palabra y la vida. El mismo Imán al-Ghazali nos dice que la tierra está viva y posee un lenguaje. Entonces, esta es una visión del mundo que puede resonar, puede recordar a otras visiones de tipo chamánico, donde se dice que todas las cosas, todas las entidades que pueblan la naturaleza están dotadas de vida, palabra y demás. Pero la peculiaridad del Islam y de Ibn Arabi en particular es que todo esto viene motivado por la noción central, fundamental, de la adoración divina. Entonces, en el mismo Corán hay muchas alusiones a la facultad de los animales para hablar. Por ejemplo, después de que Caín acabase con la vida de Abel, es un cuervo según el Corán, el que le dice cómo debe enterrar y inhumar a su hermano, estableciendo así una de las ramas de la ley religiosa, que en principio tan solo los enviados están facultados para enseñar. O sea que es un cuervo el primero que le dice cómo debe enterrar a su hermano. También las abejas están inspiradas por Dios, también nos dice el Corán, para establecer sus moradas en las montañas, en los árboles, en las casas, etc. Las aves, también nos dice el Corán, que participan de las alabanzas de los cánticos del rey David. El rey Salomón conoce el lenguaje de los pájaros, y además su ejército está formado por seres humanos, yin, genios y aves. También Salomón entabla diálogo, también aparece en el Corán que entabla un diálogo con una hormiga, con las hormigas, y también envía la bubilla, que es un tipo de pájaro, para que le lleve su mensaje, para que haga de mediador con la reina de Saba. Entonces, también asimismo, varias tradiciones apuntan que el profeta Muhammad tenía una relación muy peculiar con diversos animales y diversos objetos antes incluso de que se produjese la revelación. Por ejemplo, un hadith nos dice que en la Meca había una piedra que saludaba a Muhammad. Y como os digo, hay otros hadices que también nos informan de la peculiar relación que mantenía Muhammad con montañas,
cuerdas y otros enseres comunes, otros objetos. Los sabios musulmanes, los sabios sufís, derivan sus conocimientos, como sabemos, de la experiencia interior, y sobre todo también de su experiencia interior la que les permite interpretar o conocer el mensaje coránico, que es el fundamento. El Corán es el fundamento de su sabiduría. El célebre Abu Milian, que es uno de los principales maestros de Ibn Arabi, aunque ellos no se encontraron físicamente, por ejemplo, se retiraba a un lugar solitario cuando vivía en Fez, y entonces iba memorizando cada aleya coránica, y hasta que no comprendía plenamente el sentido, hasta que no se le abría totalmente el sentido hasta cierto punto, porque los sentidos de las aleyas teóricamente son ilimitados, pues no pasaba, no pasaba a otra ley. Y ese es el método, digamos, de lo que podemos llamar lectura contemplativa, que siguen todos los que están en el camino de la sabiduría o en el camino del sufismo. Entonces, por ejemplo, Ibn Arabi declara: hemos escuchado al principio de nuestra vida espiritual que las piedras glorifican a Alá y le invocan. Unas palabras que, por otro lado, pues se hacen eco de lo que ya pone en el Corán. Le glorifican. Quiere decir que esto no es una invención o una vivencia que tuviese Ibn Arabi o que incluso otros sabios sufís, sino que ya se deriva de la misma enseñanza, del mismo mensaje del Corán. Como por ejemplo cuando dice: le glorifican los 7 cielos, dice el Corán: le glorifican los 7 cielos, la tierra y sus habitantes, no hay nada que no celebre sus alabanzas, pero no comprendéis su glorificación, es decir, la glorificación de todas las cosas hacia Alá. Y luego también dice el Corán: ¿no veis que glorifican a Alá quienes están en los cielos y la tierra, y las aves con alas desplegadas? Cada uno sabe cómo alabarle y glorificarle. Entonces, ese es un acto de glorificación universal que no... Que el Corán en varios puntos nos llama la atención sobre ello, e incluso nos dice que el mismo, no solo los seres irracionales, los seres de la naturaleza, sino que los miembros, nuestro mismo cuerpo también está dotado de este tipo de lenguaje y de conocimiento. Por eso, y esto se hará manifiesto, digamos, en el día de la resurrección, cuando las manos, las piernas y el resto de órganos testifiquen a favor o en contra de sus presuntos dueños, ¿no? Entonces, nos dice el Corán: el día en que cerremos sus bocas y nos hablen sus manos y sus pies de lo que estaban haciendo. O también nos dice el Corán: hasta que llegados a él, a Dios, sus oídos, sus ojos y su piel atestiguarán contra ellos de sus obras. Y ellos dirán a sus pieles: ¿por qué presentáis testimonio contra nosotros? Y ellas responderán: Alá nos ha hecho hablar como ha hecho que todas las cosas hablen. O sea, todas las cosas, no solo los seres racionales, no solo los seres humanos, sino todo el universo goza de la facultad del lenguaje. Entonces, solo lo que está dotado de algún tipo de inteligencia, nos dice Ibn Arabi, tiene la capacidad de testimoniar a Dios y de utilizar un lenguaje. Entonces, esta perspectiva de la realidad, que está toda ella dotada de esta capacidad de expresarse, está muy alejada de ciertas visiones dualistas a las que estamos muy acostumbrados, que han convertido, por ejemplo, que han convertido el cuerpo pues, en un pozo de inmundicia, en un foco de pecado, etcétera.
Entonces es la misma naturaleza del Islam, de la sabiduría islámica, lo que se conoce como el Tawhid, que es la experiencia de la unidad, la que no permite separar, digamos, de una manera tajante el cuerpo del espíritu, y este tipo, la materia del espíritu, y este tipo de dualidades a las que estamos muy acostumbrados, sobre todo por la filosofía helénica. Como os acabo de decir, en su propia naturaleza, el cuerpo es un testigo puro e imparcial. Como os acabo de citar en el Corán, de que las manos, los pies, los distintos órganos corporales van a testimoniar en el día del juicio, en el día de la resurrección, qué es lo que han hecho sus presuntos dueños. En este acto de adoración del lenguaje universal solamente hay dos tipos de seres, que somos los seres humanos y los llamados yin, que son los genios, seres sutiles de naturaleza ígnea que habitan en la Tierra desde mucho antes que el ser humano, los únicos que no están dotados de entrada de este tipo de capacidad natural para la percepción teofánica y para percibir el lenguaje de todas las cosas. Los seres irracionales están, nos dice también Ibn Arabi, que están dotados de un tipo de adoración natural. No es el mismo tipo de adoración voluntaria que conscientemente los seres racionales, seres humanos y yin pueden efectuar hacia Allah. Es un tipo de adoración consciente. El tipo de adoración de todos los seres es, digamos, un tipo de adoración inconsciente que se cumple incluso en nuestro mismo cuerpo, que se cumple por el mero hecho de existir. Esta adoración espontánea, ahí hay un ser por ahí adorando a la... como unos pequeños ladridos por ahí. Entonces, pues este tipo de adoración natural, pues es lo que se conoce como la adoración esencial en árabe, que es un factor indisociable de la existencia. Por el mero hecho de existir, este tipo de adoración se cumple, lo queramos o no. Nuestros cuerpos, todo lo que no está, digamos, al alcance de nuestra voluntad consciente, está inmerso en este tipo de adoración natural o de adoración esencial, como la denomina Ibn Arabi. Entonces, la paradoja que se produce según esta visión global de la santidad es que las cosas no alaban y glorifican a Dios porque existan, sino que existen porque, en primer lugar, están vivas y provistas de palabras, y todas estas cualidades las tienen precisamente porque glorifican y alaban a Dios. Por eso escribe el Sej. Él es quien otorga la vida a cada cosa, y no existe cosa alguna que no esté viva, puesto que no hay nada que no alabe a Dios. O sea, quiere decir que el hecho de la alabanza se produce en el mismo estado de inexistencia relativa, digamos, de las cosas. Y es esta alabanza lo que dota de vida y palabra e inteligencia a toda la creación. Entonces, de nuevo nos dice el Corán, glorifícale a través de la alabanza a tu Señor. Y el Sej nos comenta, Ibn Arabi, que un ser vivo solo puede glorificar a Allah conociendo aquello por lo que le glorifica. Y este acto de adoración y glorificación presupone de alguna manera la inteligencia y la palabra en los seres que comúnmente denominamos irracionales, y como ya os he dicho,
Este acto de glorificación está basado en la percepción teofánica que tienen estos seres de la realidad divina, de la realidad de Alá. Como también os he comentado, pues todo este acto de adoración espontánea dota a todos los seres, menos a los seres humanos y a los yin, que tenemos la facultad de elegir y la facultad racional, los dota, incluido nuestro cuerpo, los dota de un estado de santidad natural. Todo es santo, según esta peculiar visión del Islam y del sufismo. Por eso también nos dice la tradición, entre los seres dignos para interceder por los seres humanos ante el juicio divino el día del juicio final, están ángeles, enviados, profetas, santos, creyentes, animales, vegetales y minerales. Entonces, prosigue diciendo otro hadiz, insistiendo en la misma idea de la santidad natural de todos los seres. Dice: Alá, sus ángeles y los habitantes del cielo y la tierra, incluso la hormiga en su agujero y también los peces, envían bendiciones a quienes se dedican a enseñar a la gente. Este tipo de conocimiento, por otro lado, este tipo de aprehensión de que todas las cosas hablan, de que todas las cosas son santas, pues solo se puede derivar de una experiencia espiritual muy profunda. Es lo que nos dice Ibn Arabi, por ejemplo, cuando nos habla del retiro espiritual, de que la persona que entra en retiro y que sigue todos los pasos y que las cosas se desenvuelven de una manera óptima, digamos, acaba, como veremos luego, percibe este tipo de lenguaje y de comunicación entre todas las cosas existentes, exceptuando seres humanos y por eso, insistiendo otra vez en la idea de que todos los seres hablan, etc., nos dice de nuevo Ibn Arabi: no existe cosa alguna seca o húmeda, fría o caliente, piedra, planta o animal que no glorifique a Dios con un lenguaje específico a su clase. Y luego nos dice también: cada cosa creada posee un lenguaje determinado, enseñado por Dios, que puede ser escuchado por quienes acceden a este tipo de percepción. Y como os decía hace un momento, los que acceden a este tipo, los que perciben esta realidad extraordinaria, basada en donde la comunicación de todas las cosas es un hecho evidente, pues solo se produce para los seres humanos que han abierto completamente su corazón y han seguido el camino de la sabiduría y han recorrido un buen trecho de ese camino. Este tipo de visión de que todas las cosas están dotadas de un lenguaje y están animadas de alguna manera, hasta las cosas que nos parecen a primera vista, a simple vista, inanimadas, como las piedras y demás, nos transmite la idea de que todos los seres llamados irracionales no solamente poseen un conocimiento, digamos, instintivos, sino que están organizados también, nos dice Ibn Arabi, en comunidades complejas que están dotadas a su vez de sus propios enviados religiosos. Entonces nos dice Ibn Arabi: en cuanto a los animales, Dios les ha conferido una ciencia de él, procedente de Dios, un lenguaje y una alabanza de manera innata. Conocen la alabanza y la plegaria,
que les es propia de acuerdo a su especie y tienen su modo exclusivo de invocación. Los animales poseen en suma una ciencia en sí mismos de todo lo que es esencial para la fe y la vida religiosa. Dios les ha revelado directamente todo aquello que conviene a su naturaleza. Y esto, nos dice en árabe, constituye su libro y su sunna. Y también vuelve a decirnos, a explicarnos en términos parecidos, hablando en este caso de los minerales. Los minerales tienen el conocimiento de Alá, así como con su lenguaje, así como su lenguaje en el mundo que les corresponde. Es aquí hay una cosa, es así como su lenguaje en el mundo que les corresponde. Cuentan con su propio horizonte y esfera específica, así como con mensajeros de su especie. Ellos son, según nosotros, una comunidad en la que algunos de sus miembros se distinguen por su excelencia. Pero la cosa tampoco se detiene en los objetos inanimados o en los animales y en los vegetales, sino que también las mismas letras y palabras del lenguaje, según la visión que tiene tanto Inarabi como otros sabios sufís, también el lenguaje está dotado a su vez, por paradójico que nos parezca, está dotado de un lenguaje propio y tiene una vida propia y también conforman las letras un tipo de comunidad que se adhieren a la ley religiosa y que cuentan con sus propios, como os he dicho antes, con sus propios enviados. Entonces nos dice en árabe, el mundo de las letras está dotado del lenguaje más puro y de la elocuencia más clara. O sea, un metalenguaje, es un lenguaje del lenguaje. Entonces, la imagen global que nos transmite todo lo que estamos comentando ahora mismo es que los límites entre objeto, sujeto, el mundo, el lenguaje, etcétera, acaban difuminándose y al final estallan completamente y saltan por los aires ante la mirada digamos, del santo, del amigo de Dios que recorre el camino espiritual hasta alcanzar ciertas cotas de percepción y de comprensión. Entonces, incluso tal es así que no solo los seres inanimados como los minerales o los seres irracionales como los animales e incluso las plantas están dotados de un lenguaje propio, sino que el mismo lenguaje, las mismas letras están dotadas a su vez de un lenguaje característico, porque el cosmos y todo cuanto existe es fruto de la palabra existenciadora, el kun existenciador, que es el sé, que transforma, digamos, todo cuanto toca en un océano de verbos vivientes, de mundos y criaturas y objetos que alaban y glorifican y obedecen a Dios sin titubear. Y participan, como insisto, de un modo insospechado para nuestra racionalidad, pues participan de las cualidades de la vida, la palabra, la inteligencia y, como os vengo diciendo, incluso de lo que conocemos en nuestro entorno como santidad y que en el entorno del sufismo se denomina amistad divina. Entonces, para comprender por qué la vida fluye por doquier de esta manera, tenemos que remontarnos digamos, a la teoría, a la visión de los nombres divinos, porque el nombre, el viviente, Al-Haj, Al-Hay es el nombre, el primer nombre y es el nombre totalizador y es el nombre que incluye a todos los nombres y el que hace que todos los objetos animados, inanimados, racionales, irracionales, estén dotados de lenguaje y de vida propia, porque es el nombre, por así decirlo, más inclusivo, más incluyente de todos los nombres.
Entonces, esta cualidad del nombre divino, el viviente, impregna todos los grados del ser, todos los grados de la manifestación, todos los grados del cosmos y de sus habitantes, haciendo que todas las cosas, por más insignificantes que nos parezcan a primera vista, estén dotadas de estas cualidades de vida, inteligencia y palabra. Y además están entregadas a un acto de adoración permanente hacia la realidad última, hacia Allah. Por otro lado, lo excepcional también no es solamente que los seres irracionales, los seres inanimados estén dotados de lenguaje y de vida y adoren a Dios, sino que también es bastante llamativo que haya seres, como os vengo diciendo, que haya seres que sean capaces de percibir este acto de adoración. Entonces, estos seres, pues como ya hemos comentado, son los gnósticos o las gentes, lo que llama Ibn Arabi, las gentes del develamiento, que perciben directamente el habla, la palabra de todas las cosas, y perciben directamente que todo está vivo y dotado de inteligencia. Entonces, Ibn Arabi, en el texto titulado La Risalah al-Anwar, que se ha traducido al castellano, está publicado como Viaje al Señor del Poder, que es un manual un manual de lo que debe hacer la persona que se mete en el retiro. La traducción literal del término árabe, de los términos árabes, sería la epístola de las luces, porque en este texto nos va describiendo las luces que se van manifestando a la persona que está, los tipos de luces diferentes a la persona que está en retiro. Pues ahí señala que una de las primeras realizaciones que obtiene la persona que está, el santo, la persona que ha entrado plenamente en este camino, es la comprensión de las propiedades positivas y negativas de todas las cosas, de todos los habitantes de los reinos mineral, vegetal y animal, así como la constatación directa de que todos poseen un lenguaje distintivo y hablan de una manera propia. Entonces, insistiendo en este mismo libro, insistiendo en esta idea, Ibn Arabi nos dice: todo tipo de criaturas te enseñarán su proclamación de majestad y alabanza, pero presta atención a lo siguiente. Si percibes que todos estos mundos repiten el mismo dhikra que tú repites, tu percepción no es real, sino imaginativa. Es tu propio estado el que se manifiesta en todo lo que existe. Pero cuando captas en ellos las variaciones de su propio dhikr, la percepción es auditiva. Entonces, conviene tener en cuenta que a la hora de prestar atención al mensaje, a los lenguajes de todas las cosas y todos los seres, la distinción entre imaginación y realidad. No estamos hablando de lo que en algún otro momento Ibn Arabi denomina, o también ha sido traducido sobre todo por Henry Corbin, la dimensión imaginal de la existencia, sino de la imaginación como que es una dimensión sutil, la dimensión imaginal de la existencia, sino de la imaginación en su acepción, digamos, de fantasía, ¿no? Entonces, si uno escucha, nos señala Ibn Arabi, su propio dhikra personal, el dhikra que está practicando en el retiro, es que esa percepción que está teniendo es una imaginación suya, es como si dijéramos una alucinación, una percepción que no es la correcta.
Pero si escucha el Dikra de todas las cosas, su propio Dikra distintivo, que no tiene nada que ver con lo que uno está recitando en el retiro, entonces nos dice que esa percepción es real y verídica, y que uno puede tomarla como tal, porque de alguna manera no es el yo el que trata, el que tiene que imponer, digamos, su percepción de lo que son las cosas, sino que son las cosas la que nos revela, la que se nos revelan y nos dicen cómo son ellas mismas, cuando el yo de alguna manera ha sido suprimido temporalmente, ¿no? Entonces, cuando se produce este tipo de percepciones, cuando el sabio, la persona que está en retiro, se da cuenta de que todas las cosas capta directamente, que todas las cosas se expresan en sus propios lenguajes. Entonces, esto es un aspecto muy importante que tenemos que tener en cuenta. Y ahora, entrando un poco en las vivencias de Ibn Arabi sobre este particular en la epístola de la santidad, como ha sido traducido por Asim Palacios y publicado el libro, una parte del libro, quiero decir, pues en este libro aborda en la última sección del libro el asunto, el tema importante de las distintas clases de adoración, citando por supuesto la adoración y hablando de la adoración de todos los seres, de todos los reinos naturales, las cuales forman parte del ser humano, porque el ser humano es un compendio de todos los reinos naturales, vegetal, animal y mineral, y su propio modo de adoración, el propio modo de adoración humano, ¿no? Entonces, como ya sabéis, probablemente el libro de la Epístola de la Santidad trata también en su parte intermedia de las vidas de 55 importantes sufís que Ibn Arabi conoció en su vida, en la primera parte de su vida, mientras estaba en Al-Ándalus y en el Magreb, tanto en Marruecos como en Túnez. Eh, pero lo que más llama la atención de ese libro no es tanto las vidas de estos santos que él conoció, que todos Malamilla, que él conoció en el norte de África y en el Andalus, sino las experiencias espirituales que tuvo con diversos objetos y con diversos animales. Entonces, en la última sección del libro, que no ha sido traducida al castellano, el libro solo ha sido traducido parcialmente, es un libro bastante grueso. Entonces, en la última sección del libro, pues Ibn Arabi habla de las experiencias que él tuvo, de las experiencias espirituales y de comunicación que tuvo con diferentes objetos y con diferentes animales. Y nos dice que él habla de estos objetos y de estos animales en calidad de maestros, porque dice que le ayudaron a progresar muchísimo en su camino espiritual. Entonces nos dice, una cañería en un muro de la ciudad de Fez, que vertía el agua como el conducto de la Kaaba. Teniendo constancia de su adoración, me vi compelido a imitarla. También la sombra que se extiende desde mi persona y de la que aprendí las dos formas de adoración por ella practicadas. Asimismo, hemos tenido maestros entre los animales, y entre los que recibí más apoyo había un caballo cuya adoración era admirable, el halcón, el gato, el perro, la abeja y otros. Siempre me atuve a su adoración del mismo modo que ellos la practicaban. O sea, debemos tomar conciencia de lo importante que es este tema
tanto para Ibn Arabi como porque hay otros sabios sufís que también hablan de este mismo tipo de vivencias. Entonces, de alguna manera, el ser humano que aspira a la santidad debe ser consciente de todos los tipos, de los diferentes tipos de adoración que practican tanto los objetos inanimados. Aquí ya no solamente estamos hablando de seres irracionales o de animales o de vegetales, sino también los objetos inanimados como la cañería de la ciudad de Fez, que le provoca esa experiencia. Entonces, lo que persigue el sabio sufi en este caso es, de alguna manera, captar, comprender, hacer suyos todos los tipos, todas las maneras de adoración posibles que existen en el universo, para practicarlas también, aunque sea temporalmente, y adorar a Dios de todos los modos posibles. Entonces, en este camino, digamos, en este intento de aprender la manera de adorar que tiene cada ser y cada cosa, el aspirante a la santidad, el amigo de Dios, el wali, se convierte en discípulo de todos los seres y de todas las cosas. Entonces, por más insólito que nos pueda parecer desde nuestro punto de vista racionalista y de seres que vivimos en este tipo de sociedad, y también un individuo como Ibn Arabi, que escribió más de 400 libros, debemos tener en cuenta que aún a pesar de sus amplios conocimientos, la humildad que le lleva a ponerse, a convertirse en discípulo de las cosas más modestas y de los seres más insignificantes. Entonces también debemos tener en cuenta que el que sabe ver y el que sabe comprender puede aprender de todas las cosas. Y de todos los seres. O sea, el proceso de aprendizaje del que es humilde, del que sabe ver, del que sabe ponerse en la situación adecuada, no tiene fin. Entonces, Ibn Arabi también cita, volviendo al caso de Abu Madian, que fue uno de sus maestros, uno de los maestros más citados en las Futuhat al-Makkiyya, aunque ellos no se encontraron personalmente, ¿no? Nos habla de la relación, de un incidente donde Abu Madian tiene una experiencia con el mundo natural, con las criaturas del mundo natural, evidenciando, poniendo de manifiesto la profunda relación que mantenía con los seres que llamamos, con las criaturas que llamamos salvajes, ¿no? Y entonces nos dice: el lugar que Abu Madian había escogido para su retiro era una ruina en las montañas cercanas a la costa. Una gacela acudía a visitarlo regularmente y, lejos de sentirse asustada por su presencia, lo olfateaba de arriba a abajo y luego se acostaba a su lado. Un día, tras haberlo olisqueado de ese modo, la gacela le lanzó una mirada desaprobadora y huyó. Abu Madian se dio cuenta después de que el hecho de que portara encima una suma de dinero era lo que había provocado esa inusual conducta, y se deshizo del dinero de inmediato. Entonces, abundando en la idea de la función pedagógica que pueden cumplir minerales, vegetales y animales, la función pedagógica para el que aspira a la santidad y a la sabiduría, nos vuelve a decir en la epístola de la santidad Ibn Arabi. Nos dice esta cosa tan curiosa: si un animal, perdonad un momento. Si un animal, perro,
caballo, serpiente u otra especie de la comunidad animal te hace daño, si una rama u hoja de la comunidad vegetal te araña, si tropiezas con una piedra, te cae una de un muro, te tira alguna un niño, o incluso cuando alguien lanza una piedra a otra persona y te da a ti, no te enfades en ningún caso y muéstrate ecuánime. Vuelve a ti mismo, considera tu estado y aplícate la balanza de la justicia, teniendo en cuenta lo que Dios espera de ti en cuanto a observancia y presencia de Él. Constatarás, sin duda, una carencia y una insuficiencia en la adoración que se te imponía en ese momento y que era la propia del ser, animal, planta o piedra que te ha causado el daño. Entonces, además de la propia adoración del ser humano y la adoración que cada comunidad de vegetales, animales, minerales, la adoración que es propia y característica de cada comunidad, el ser humano también es responsable y de alguna manera debe incluir en su propia adoración el tipo de adoración de las comunidades vegetal, animal, mineral que le preceden. Nos dice, por ejemplo, Ibn Arabi que debe desarrollar la cualidad del arraigo, que es propia de los minerales. También debe desarrollar la cualidad de las sensaciones, que es propia de los vegetales, y luego al final pues debe desarrollar la cualidad que es propia suya, que es la cualidad sintética como ser humano. Entonces el ser humano pues sabemos que es un tipo de ser que congrega al universo entero, es un microcosmos. Entonces, por eso puede convertirse, llegado el momento, en lo que se conoce como Jalifa o lugarteniente de Dios en la tierra, porque es capaz de aglutinar en su propio ser todas las cualidades de todos los seres y de todos los reinos existentes en el universo. Y por eso los que aspiran, digamos, a este califato espiritual o vicerregencia, pues se ocupan de conocer todos los tipos de adoración existentes en la naturaleza. Eso por un lado. Y por otro lado, el ser humano también debe tener en cuenta que ha sido creado, o sea, es el más importante por un lado, pero por otro lado debe tener en cuenta que ha sido creado el último por si asoma alguna sombra de orgullo o de superioridad sobre el resto de los seres, que la tiene realmente, pero solo puede acceder, digamos, pero no puede ser consciente de esa superioridad, por así decirlo, sino que debe ponerse en el punto más bajo de la creación para empezar a ascender desde ahí hasta el lugar. En el punto más bajo debe ponerse a la altura de las criaturas más ínfimas, como son en los engarces de la sabiduría. Ibn Arabi nos habla de este particular, cuando habla de la sabiduría, lo que él denomina la sabiduría de lo real en el verbo de Isaac o de Isaac, y dice: ninguna creación es más elevada que el mineral, y tras ella viene el vegetal, en cierto sentido y de acuerdo a ciertas medidas. Siguen a los vegetales los seres dotados de facultades sensoriales, es decir, los animales. Todos ellos perciben a su creador por conocimiento directo o clara evidencia, en cuanto aquel que se llama Adán está limitado por el intelecto, el pensamiento y las convenciones de la creencia.
Entonces, cada reino natural representa, según esta especial disposición de la existencia de la que nos habla Ibn Arabi, un determinado grado, un determinado tipo de percepción teofánica de la realidad divina. Entonces, el que aspira a convertirse, el que aspira a la espiritualidad integral, entre comillas, lo de integral, debe ser consciente de todos estos tipos de realidades que lleva en su propio ser, la realidad mineral, la realidad animal y la realidad vegetal, ¿no? Entonces debe integrar y debe realizar de alguna manera las estaciones correspondientes a este tipo de existencias. Entonces, ateniéndonos a este tipo de proceso de integración de todos los reinos naturales, el primer paso, por así decirlo, sería la integración del reino animal. Entonces, esta integración, esta fase se conoce como la entrada en la estación de la animalidad, de la cual nos habla también en los engarces de la sabiduría. Entonces, al hablarnos de la estación de la animalidad, nos dice Ibn Arabi, sabe entonces que ha realizado su animalidad mediante dos signos. El primero es que ve quién es castigado o recompensado en la existencia de ultratumba, y también ve a los muertos como vivos, a los mudos hablar y andar a los postrados. El segundo signo es que enmudece, de manera que si trata de describir lo que percibe es incapaz de ello. Es entonces cuando realiza su animalidad absoluta. Por mi parte, cuando Dios me estableció en dicha estación, realicé mi animalidad en su plenitud. Veía cosas que quería expresar, pero no podía, no siendo muy diferente de las personas incapaces de hablar. Cuando la persona ha realizado completamente lo anterior, se ve transformada en un puro intelecto desprovisto de materia natural. Esto también de esta estación también nos habla el Corán cuando Zacarías, que era tío de María, y el padre de Juan el Bautista, que era ya una persona muy anciana, igual que su esposa, entonces no habían tenido ningún descendencia, y entonces se dirigió a Dios pidiéndole que le diese descendencia, diciendo, Señor, dame un signo, y lo que recibió, Dios le dijo, tu signo será que no podrás hablar a la gente en 3 días, sino por señas. Recuerda a tu Señor y glorifícale al anochecer y al alba. Esto es una alusión al tema este que está comentando Ibn Arabi sobre la estación de la animalidad, lo cual no significa que Ibn Arabi nos esté diciendo que la persona debe entrar como en un estado de desintegración psicológica, sino que más bien es un estado de reintegración de todas sus facetas teóricamente animales, vegetales, de todos los reinos naturales. Es una manera de reintegrarlos en su propio ser. Entonces, luego a este estado de la animalidad, en este estado de la animalidad también nos dice Ibn Arabi, concluyendo con este estado, que el individuo que cobra conciencia de esta realización
llega a ver llega a distinguir que lo que está viendo es Dios. Constatando, nos dice literalmente que el vidente es lo mismo que lo visto. Y matiza Ibn Arabi, aunque no llegue a este tipo de elevada realización, sus acciones, las acciones personales de este sujeto dejan de pertenecerle a él, porque entonces comprende, realiza que es Alá, que es Dios, el dueño, el agente de sus actos. Entonces, también llama la atención en este estado cuando dice que percibe que los muertos están vivos, que lo aparentemente inerte se haya imbuido de movimiento y que los mudos hablan. Nos está queriendo decir que las cosas que creemos que están desprovistas de lenguaje en realidad poseen un lenguaje propio y se hallan inmersas en un proceso de comunicación constante. Y también nos está queriendo decir que el místico, el contemplativo, pues se queda totalmente sin palabras al escuchar el discurso de todas las cosas que hasta ese momento se le habían aparecido aparentemente como calladas, ¿no? Silenciosas, como se nos aparecen en nuestro estado habitual, ¿no? También Ibn Arabi consagra el capítulo 336 de las iluminaciones de la Meca a hablarnos del estado de la vegetalidad. O de la estación de los vegetales, de las virtudes y carismas que alcanza el que se introduce en esta estación. Entonces nos dice que los carismas, las realizaciones que alcanzan son la ciencia del desvelamiento, la ciencia de la iluminación de la dulzura interior y la ciencia de la iluminación de la expresión. Entonces comenta Ibn Arabi, la iluminación de la expresión no es concedida nada más que al Muhammadí perfecto. Ya en la próxima charla hablaremos de los diferentes tipos de santos. Entonces está el santo Musawi, o sea, el seguidor de Moisés, el Isawi, el seguidor de Jesús, el Muhammadí, el seguidor de Muhammad y otros muchos santos, ¿no? Que ya tocaremos, esto lo tocaremos en la próxima charla. Dice, al Muhammadí perfecto, incluso si es además el heredero de otro profeta, porque un mismo santo puede ser heredero de varios profetas al mismo tiempo, como en Arabi nos dice el mismo que le ocurría a él. Entonces, la estación más potente que consigue el que tiene esta iluminación es la de la veracidad en todas sus palabras, sus movimientos y su quietud. Tal ser humano es incapaz de concebir interiormente su discurso, ordenarlo después mediante la reflexión y finalmente enunciarlo. Para él, el momento en el que habla es el momento mismo en el que concibe el discurso mediante el cual expresa su pensamiento. Aquí lo que llama la atención es que, a diferencia de la estación de la animalidad, donde la persona no podía expresarse, aquí el pensamiento, lo que uno quiere decir y la palabra que está expresando para decirlo ocurren simultáneamente. Y también nos dice Ibn Arabi, precisa Ibn Arabi, que la inimitabilidad del Corán, el hecho de que el Corán no se pueda imitar, que sea único, también procede de esta estación espiritual. Y también nos dice que solo observando y siguiendo la verdad, nuestra palabra se convierte también en inimitable. Entonces, siguiendo con las características de esta estación, sobre la dulzura interior, acordaos que os he dicho que habían tres características principales, que eran la ciencia del desvelamiento, la dulzura interior y la iluminación de la expresión.
Bueno, hemos tratado la iluminación de la expresión. Y sobre la dulzura interior nos dice que es un estado místico que da lugar a un sentimiento de total relajación y gozo en los miembros y las articulaciones que puede prolongarse durante días, meses y Naravi también nos dice que años porque él, una de sus experiencias estuvo durante varios años en este estado. Y luego ya viene lo que hemos llamado, lo que él llama la ciencia de la iluminación, que tiene que ver de alguna manera con las diferentes realizaciones que asume la más alta realización contemplativa o mística. Entonces nos dice Ibn Arabi que Dios es demasiado excelso, demasiado elevado para que pueda ser contemplado directamente en sí mismo y en consecuencia lo que ocurre es que se revela a través de las cosas o en las cosas. Entonces, es decir, por medio del cosmos y del yo. Entonces, la iluminación más alta en este sentido, la iluminación más sutil en este sentido es la simultaneidad de la visión de Dios y la visión del mundo sin que la una anule a la otra. Esta es una de las características del pensamiento de la doctrina de Ibn Arabi. Y nos dice sobre este estado, ¿no? En el que la unidad de la existencia y la multiplicidad de la existencia coexisten armónicamente de alguna manera. En efecto, las cosas son con relación a Dios como velos. Cuando desaparecen quedan al descubierto lo que hay detrás. El que consigue el desvelamiento ve a Dios en las cosas, igual que el profeta veía lo que sucedía a sus espaldas. Yo mismo experimenté esa estación, alabado sea Dios por ello. Por otro lado, no se puede conocer a Dios en las cosas nada más que mediante su manifestación en las cosas y la desaparición del estatuto de las mismas, de los mismos objetos de las cosas. Los ojos del hombre corriente se detienen en el estatuto de las cosas, mientras que quienes tienen la iluminación del desvelamiento no ven en las cosas nada más que a Dios. Entre estos hay quienes ven a Dios en las cosas y otros que ven las cosas y a Dios en ellas, o sea, la visión simultánea. La mayor iluminación en este campo es que la visión de Alá sea la visión misma del mundo. No he visto a nadie de entre los hombres de Alá que han tratado el tema de esta iluminación antes que yo, que haya revelado este punto preciso. Y ya pasando a la estación de la mineralidad, nos dice también el Sej que no existe cualidad más elevada que el ser humano, en el ser humano que la mineral, porque el mineral, de alguna manera, la piedra se queda totalmente quieta y no se mueve por sí misma, sino solo se mueve cuando es movida, aludiendo de esa manera a que uno se convierte, lo deja todo en manos de Dios, ¿no? Entonces el mineral es un símbolo, digamos, de este tipo de entrega, porque también de alguna manera constituye un símbolo de la superación de la personalidad, de la voluntad personal e incluso de todo conocimiento que uno pueda adquirir voluntariamente. Se muestra uno totalmente receptivo. Entonces, aquí veis, dice el siervo absoluto, que es el que realiza el estado de la mineralidad, ya no sabe buscar a Dios, ni amarlo, ni conocerlo siquiera, porque es Dios mismo quien se ama, se conoce a sí mismo a través de su servidor. O sea que... Entonces también nos dice que el mineral, la piedra por excelencia en el contexto del Islam es la Kaaba.
Entonces el peregrino que de alguna manera llega al culmen de todas las estaciones espirituales, porque luego viene otra estación que ya veremos, de alguna manera se transforma él mismo, aunque nos pueda sonar un poco respetuoso, se transforma él mismo en Kaaba. Entonces nos pone el ejemplo de Abu Madian de nuevo, uno de los maestros más importantes de Ibn Arabi, que decía que le preguntaban a Abu Madian, sus discípulos, si producía algún efecto espiritual el tocar la piedra negra, el besarla y el tocarla. Entonces él siempre respondía de manera tajante: la piedra negra soy yo. O sea, quiere decir que el santo, el amigo de Dios, es verdaderamente el objeto de veneración y de conocimiento en el camino espiritual. Entonces, por último, lo que llamaríamos la estación del ser humano perfecto es una estación que también se denomina estación de la alabanza y de la intercesión. Es una estación que, si bien alcanzan todos los santos, solo la alcanza plenamente Muhammad. Entonces, esta estación será alcanzada por él, nos comenta Ibn Arabi, el día de la resurrección, momento en el que intercederá por toda la humanidad. No obstante, también nos dice Ibn Arabi que Adán, en el momento de su creación, también accedió a esta estación precisamente porque su realidad contenía todas las realidades que iban a desplegarse o que se vienen desplegando desde entonces hasta ahora y en el futuro, y porque los ángeles se tenían que postrar ante él, ¿no? Entonces nos dice Hakim al-Tirmidhi, que es uno de los sabios a los que Ibn Arabi también cita profusamente, nos dice, él tiene un cuestionario de 135 preguntas que nadie había respondido hasta que llegó Ibn Arabi y respondió una tras otra. Entonces, las respuestas están en las Futuhat al-Makiya, en las iluminaciones de la Meca. Entonces, una de las preguntas de este cuestionario planteado por Hakim al-Tirmidhi era: ¿qué es la estación de la alabanza? Y entonces Ibn Arabi responde: es la estación en la que concluyen todas las estaciones, aquella a la que aspiran todos los nombres divinos asignados a ellas. Pertenece al enviado de Dios, y eso se hará aparente a todas las criaturas el día de la resurrección. Por ese motivo, la soberanía de todas las criaturas retornará a él, a Muhammad, el día de su presentación a Dios para juicio, de su presentación de todas las criaturas el día del juicio final. Es la estación que alcanzó a Adán cuando todos los ángeles se postraron ante él. Perteneció a él aquí abajo y pertenecerá al profeta en la vida futura. Consiste en la perfección de la divina presencia. El padre de los seres humanos, Adán, solo se manifestó en ella debido a que su cuerpo incluía la humanidad de Muhammad. O sea, también Muhammad estaba incluido en potencia, en germen, en el cuerpo de Adán, y por eso, de alguna manera, él también alcanzó esta estación. En dicha estación se abrirá la puerta de la intercesión. Él, el profeta, intercederá primero ante Dios a favor de aquellos que a su vez tienen la capacidad de interceder, es decir, ángeles, mensajeros, profetas, santos, animales, plantas y minerales. El enviado de Dios intercederá por todos ellos para que puedan interceder a su vez por todos los seres humanos. Por esa razón, Muhammad será alabado en todos los lenguajes y con todas las palabras. En todos los lenguajes se refiere a todos los lenguajes de la creación,
sea, no a los lenguajes humanos solamente, sino a los lenguajes de cada cosa. Este tipo de lenguaje del que hemos hablado antes. Entonces, se afirma que cada profeta tiene de alguna manera una petición, hay algo que Dios le concede a cada profeta y aunque el resto de los profetas cumplieron, o sea, pidieron que les fuese concedido algo durante su existencia terrenal, el profeta Muhammad se lo ha reservado para este momento de la existencia futura y de esa manera ejercer esta prerrogativa en beneficio de todos los grandes, nos dice literalmente Ibn Arabi, de todos los grandes pecadores de su comunidad. La comunidad de Muhammad debemos tener en cuenta que no se refiere solamente al Islam nominal, sino que todos los seres se hayan incluidos en ella. O sea, no solo se refiere al Islam geográfico o histórico, sino el Islam significa sometimiento. Entonces, todos los seres estamos sometidos a la realidad última, a la realidad divina, y por eso todos los seres, lo sepamos o no, somos musulmanes, ¿no? Todos los seres desde Adán hasta el último ser humano, lo sepa o no, formamos parte de esa comunidad por la que el profeta intercederá en su momento. Entonces, pues sin llegar tampoco a las alturas espirituales que estamos comentando, pues de alguna manera cuando los musulmanes hacen la oración, también están en los movimientos de la oración, también están incluidos, también son una síntesis de los reinos naturales. Y entonces también simboliza la adoración de los distintos tipos de seres que pueblan el cosmos, y de esa manera hay que tomar conciencia, el musulmán debe tomar conciencia que realizando esos movimientos, realizando ese acto de adoración y de oración, todos los seres del universo están rezando a través de él, y por eso nos dice Ibn Arabi. Dice así pues, a partir del movimiento inteligible por el que el cosmos pasa del estado de inexistencia al de existencia, la plegaria consta de 3 fases. Un movimiento vertical en el que la persona que reza permanece de pie. Un movimiento horizontal en el que el orante se inclina, y un movimiento descendente que es la postración en sí. El movimiento vertical corresponde al ser humano. El horizontal corresponde a los animales, mientras que el movimiento descendente corresponde a los vegetales. Por último, los objetos inanimados carecen de movimiento, dado que una piedra, por ejemplo, solo se mueve si es movida por otra cosa. Entonces, dado esta magnífica visión de que todas las cosas están dotadas de vida, palabra, y que adoran a su creador de un modo espontáneo, pues no cabe de otra manera sino ser respetuoso con todo lo que nos rodea y con toda la naturaleza, porque también menciona un hadith que insistiendo en esta idea de respetar a todos los seres, de que ningún pez es capturado ni ningún pájaro cazado sin que algo de la gloria de Dios abandone este mundo. Y luego ya para concluir, en descargo de la situación de los seres humanos y los yin, que parecen de alguna manera excluidos de este proceso de adoración natural y espontánea, no están excluidos porque nuestro cuerpo no está excluido, sino solamente nuestra facultad racional. También nos dice Ibn Arabi que la libertad de la que gozamos
y el hecho de descubrir a Dios pues también son peculiaridades de nuestro propio estado y que son peculiaridades nada desdeñables porque de esa manera podemos conjugar lo que es la adoración natural que se cumple por el hecho de existir con la adoración voluntaria que se cumple porque uno lo desea y porque uno ha descubierto que debe ser así, ¿no? Entonces, en Ibn Arabi siempre lo que es característico de Ibn Arabi es el mensaje de la misericordia. Tal es así, no sé si lo hemos comentado, que Ibn Arabi nos dice que los moradores del infierno llegará un momento en que verán transformados sus penurias y sus sufrimientos en dicha. Entonces todo el universo de alguna manera está destinado al gozo y la dicha cada uno en su propia condición, lo cual no significa que los moradores del infierno salgan del infierno, sino que verán transformado su sufrimiento en dicha. Y luego, por otro lado, nos dice Ibn Arabi en el capítulo 317 de las iluminaciones de la Meca, que pues refiriéndose a esto que estábamos comentando de que el ser humano y los yin, los seres humanos y los yin deben practicar, ejercer, entrar en un camino voluntario de conocimiento, no como el resto de las criaturas, que es un camino involuntario de conocimiento de la realidad divina. Nos dice en árabe, en cuanto al resto de los seres, que no está aquí, ahora veo la cita, la continuidad de la manifestación teofánica les otorga vida de manera intrínseca y constante. Y su glorificación se parece a nuestra respiración. Quiere decir que es algo que se produce de una manera natural y es continua incesante sin que provoque el mínimo esfuerzo. Es decir, todos estos seres irracionales, las piedras, los vegetales, tienen una percepción teofánica de la realidad divina sin ningún tipo de esfuerzo, de una manera natural. Muy al contrario, la respiración equivale a nuestro bienestar, porque si no fuese por ella, moriríamos. ¿No has visto a la persona que se ahoga? Cuando no puede expulsar el aire, experimenta dolor y muere. Y en la misma medida, si has entendido, es la glorificación de todas las cosas. O sea que es un proceso natural, espontáneo, y que se produce por el mero hecho, como os he comentado antes, de existir. Y creo que ya aquí concluimos. Entonces, si tenéis alguna pregunta, alguna duda, ¿queréis protestar? Voy a quitar, perdonadme que voy a quitar esto y así os veo mejor. Entonces, es un aspecto, digamos, del Islam y también está en el Nuevo Testamento. O sea que todas las piedras claman, nos dice el Nuevo Testamento, que no se suele tener en cuenta o se suele pasar por alto cuando pensamos en el Islam, cuando pensamos en el cristianismo, etcétera, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta que todo está traspasado por la vida y por el lenguaje y que todo glorifica a Dios a su manera. Tiene un modo de glorificación específico. Entonces esto es una visión bastante integral, completa de la vida y que por eso mismo también debemos respetar en la medida de nuestras posibilidades, respetar toda forma de vida, ¿no? O
sea, como os decía al final, de que no abandona ningún pájaro que es cazado, ningún pez que es pescado y tal. No sé, esto no se produce sin que algo de la gloria de Dios abandone este mundo, nos dice un hadith, ¿no? Entonces es algo que debemos tener en cuenta. Y luego, bueno, esto es lo que llamamos la santidad natural, y luego veremos en la próxima charla lo que es la santidad humana, ¿no? Cuál es el proceso que nos lleva a la santidad humana o la amistad divina, y los tipos de santos que existen, y luego, pues eso. La mayor parte, mucho de lo que nos dice Ibn Arabi en sus obras, en sus ingentes obras, en sus voluminosas obras, tiene que ver directamente con el tema este de la santidad. Es uno de los hitos, de los ejes alrededor del cual gira la obra de Ibn Arabi. O sea, no es tanto su metafísica, porque Ibn Arabi no era un filósofo, Ibn Arabi era un santo, era un señor que se dedicaba a cultivar desde su juventud la amistad divina, y que tuvo tuvo muchas experiencias místicas y visionarias. Entonces él no era un filósofo, no debemos pensar en él como un filósofo, sino como un practicante, como un musulmán en el pleno sentido de la palabra. Pues lo que es ser un musulmán, pero a lo grande, ¿no? Entonces, eso es lo que nos transmite Ibn Arabi cuando nos habla de estos temas, ¿no? Entonces, los próximos, tanto el de hoy, el tema de hoy, como las dos próximas charlas, giran en torno a diferentes facetas de lo que sería la visión de la santidad en Ibn Arabi. El tema que viene, ya os he dicho, la santidad humana, y luego el tema posterior es el ser humano perfecto, que es que sería el colofón de lo que es la santidad, ¿no? Y ahí ya cuando entremos en ese aspecto del ser humano perfecto, ya os voy a decir que la santidad, desde el punto de vista de Ibn Arabi, es anterior a la manifestación. O sea, anterior a la manifestación. Los seres humanos no se convierten en santos, sino que la santidad ya nos precede a nuestra entrada, digamos, en la existencia, ¿no? Entonces ya lo veremos con la peculiar visión que tiene Ibn Arabi sobre este tema, y que verdaderamente llama la atención. Es algo que hay que tener en cuenta, ¿no? Entonces él dice también, y lo veremos en la próxima charla, que cuando los santos desaparecen del mundo, la humanidad desaparece también. De alguna manera, los santos son como los catalizadores de la gracia divina. Entonces, él, ya lo veremos, dice que llegará un momento en que no es que desaparezca la existencia en la Tierra, en el planeta, sino que retornaremos a un estado de total animalidad, en el mal sentido de la palabra, no como estábamos hablando ahora, ¿sabes? Y que ahí ya pues eso, no nos distinguiremos de las bestias, ¿no? Entonces, una de las cosas curiosas que ya os lo anticipo aquí, es que dice que el último santo que aparece, digno de ser tenido en cuenta por ese nombre, es chino. O sea que
la cosa tiene su intríngulis. Dice, los últimos, dice, son unos mellizos, es un hombre y una mujer, los que nacen, que son los últimos, de alguna manera, más se refiere al hombre, y dice, y son chinos, nos dice Ibn Arabi. No sé, yo realmente ya lo veremos y veréis qué curioso es, ¿no? Entonces, ya os insisto en ello, que es un tema, el de la santidad, muy importante. De hecho, buena parte de las Futuhat al-Makkiyya se dedica a esto, a los tipos de santos, al camino de la santidad, o sea, las estaciones espirituales, etcétera, ¿no? Lo que pasa es que luego, pues, no sé, han habido muchos autores que se han dedicado a estudiar en Arabi que no han insistido verdaderamente, hablan de la unidad de la existencia, que por otro lado es un término que él nunca utiliza, él habla de las teofanías, ¿no? Pero nunca habla de la unidad de la existencia, no lo nombra. El Wahdah Abu'l no lo nombra y su principal discípulo solo lo nombra una vez, pero bueno. Y ahí está, ¿no?, el tema. Entonces, el próximo capítulo, la próxima charla creo que va a ser interesante. Va a ser interesante porque luego también nos habla de la jerarquía, hay una jerarquía que rige los destinos del mundo, por así decirlo, que son, no es que rijan los destinos del mundo, que ordenen lo que se debe de hacer, pero que son los que de alguna manera hacen que la vida humana pueda seguir siendo, ¿no?, seguir produciéndose. Entonces hay una jerarquía de santos que la veremos. Está el Kutub, el eje, y después del eje hay 40 tipos de santos que, bueno, hay muchísimos santos, pero de esta jerarquía, los que rigen los destinos del mundo, por así decirlo, son estos 40 santos, pero luego los tipos de santos son muchísimos, muchísimos. Hay unos que nos dice que están regidos por el número, que son estos y otros, y luego hay otro tipo de santos que no están regidos por el número, quiere decir que pueden haber X en cada época, una cantidad variable de este tipo de santos, pero hay una cantidad fija de santos que son los que de alguna manera controlan la jerarquía de los santos en el mundo. Ay, perdonad que no he mirado el chat. Bueno, ya creo que ya nos vamos a ir retirando. Si no tenéis ninguna pregunta que hacer, ninguna duda, alguna protesta, no sé, algún comentario. Y si no, pues ya nos despedimos hasta dentro de 15 días, que ya estos ya van quedando pocas charlas. Pero bueno, al final podéis tener con todo lo que hemos hecho, pues una idea, una pequeña idea, porque en realidad Ibn Arabi es inconmensurable. O sea, es como lo que hemos hecho aquí es como dar un arañazo en una montaña, ¿no? O sea, pero y luego tiene niveles de lectura. Cada texto de Ibn Arabi en árabe tiene ilimitados niveles de lectura. No está diciendo solamente lo que el mensaje aparente, sino que está diciendo al mismo tiempo innumerables mensajes, que si uno se pone a analizar las letras, las palabras del derecho, del revés, etcétera, es un océano sin orillas y sin fondo, ¿no? Donde no se puede hacer pie en ningún momento. Entonces, yo creo que merece la pena
introducirse un poco, si tenéis la oportunidad, si leéis inglés, francés. Entonces, por lo menos hay algunas obras en francés que hay partes de las Futuhat en francés que están traducidas al francés. Y ahí lo fundamental es que ahora se están traduciendo todas las Futuhat, que son miles de páginas, se están traduciendo y publicando, como ya Eric Winkel ya os dije, que en inglés. Entonces, bueno, por ahí pues hay mucho ya por... Pero claro, es que en árabe hay que leerlo en árabe, es como el Corán. El Corán es... el otro día lo comentaba con alguien, eh, eh, ya extrapolando un poco, ¿no? El tema. Sabéis que una persona teóricamente una persona que no es musulmana no puede tener el Corán en árabe. No puede tenerlo. Entonces, por ejemplo, a ti te cogen estos del Estado Islámico, te cogen con un Corán en árabe y ya, y vamos. Pero te cogen con un Corán en castellano o un Corán en inglés y no pasa nada, porque no consideran que eso sea el Corán. El Corán tiene que estar escrito en árabe y es en árabe como tiene también como se le puede, tiene muchos niveles de significado que por supuesto esa gente no comprende, ¿no? Pero es en árabe como hay que sacarle todo el partido al Corán, ¿no? Teóricamente, claro, puedes disfrutarlo y puedes tener lecturas en cualquier idioma, etcétera, ¿no? No hace falta, pero vamos, igual, y lo mismo ocurre con Ibn Arabi. O sea, Ibn Arabi leído en árabe es una cosa totalmente diferente a las traducciones que hay sobre él, ¿no? Porque tiene muchos niveles de lectura, ¿no? De hecho, hay personas árabes, araboparlantes, que cogen un libro de en árabe y no entienden nada. Entienden las palabras, pero no entienden el sentido de las frases, ¿no? Entonces, claro, es una cosa a tener en cuenta. Y bueno, no quiero daros más la paliza. y nada, y ya nos vemos dentro de 15 días y a ver si entramos en el tema de la santidad más profundamente, que es un tema, ya os digo, muy interesante. Hasta la próxima y que os vaya muy bien. Venga, hasta luego.